Aunque pues sí, si salen todos, yo creo que eso se detiene automático. Bueno, entonces vamos a aprovechar estos 20 minutillos que me dio el profe, máximo media hora, para terminar el tema. Habíamos quedado acá, era una vía analítica para cuando yo quiero aplicar algo que se llama estadística multivariada. Y como lo vimos en el video, es que quiero analizar todos los datos al mismo tiempo, o sea, todas mis variables respuesta. En este caso, en la materia lo vamos a aplicar un poquito más a análisis de microbiomas, en donde pues cada ASV o cada OTU, esto es un dato de riqueza y abundancia para un paciente en particular. Entonces, el paciente en este caso, esto, la comunidad que uno analiza es la unidad muestreal o puede ser también la unidad experimental, y ese paciente generará entonces muchas variables respuestas, digo que OTUs o ASUs. Entonces, yo quiero analizar todo eso como comunidad, en conjunto, no lo quiero analizar uno por uno. Entonces, tengo que aplicar técnicas de estadística multivariada. Les dije entonces que uno genera una matriz de datos. Esa matriz hay que aplicar unos coeficientes de similitud para transformarla y que todo quede como en el mismo lenguaje y bajo unos supuestos ella se transforma. Esas matrices de similitud pueden ser de distancia, asociación o correlación. Eso depende del dato, la naturaleza de la variable que yo tenga. Por eso repasamos naturalezas de variables y de un supuesto en particular. Apenas yo tenga esa matriz, yo puedo entonces irme por dos vías, un análisis de clústeres o de agrupamiento, que pueden ser jerárquicos o no jerárquicos, como lo veíamos la vez pasada. Entonces, en una se forman jerarquías, especialmente se representan en forma de árbol. Entonces, de esa manera te da relación sobre las variables y en este caso te dice pues cuánto se acerca, cuánto no. Cuestión de ya de las distancias que se van midiendo. Y el otro se llama K-means o K-medias, en donde lo que se hacen es formar grupos con respecto a todas las variables respuestas que uno mida y ellas entonces se van a agrupar como unidad experimental que tiene una composición microbiana parecida. Y se forman estos grupitos que vemos acá. La otra vía es reducir variables. Esos métodos se llaman de ordenación o métodos de reducción de variables, para la redundancia. Pueden existir entonces dos tipos de métodos grandes, unos métricos, que son los que tienen relación lineal entre variables, y otros no métricos, en donde esa relación lineal no tiene por qué existir. Y aquí hay varios de ellos que ya vamos entonces a ver un poquito más en detalle, pero poquito, ¿cierto? No vamos a entrar demasiado. La estadística de esto es muy pesada, simplemente vamos a ver lo general. Y el no métrico, en este caso solamente sería uno, que es un escalamiento multidimensional no métrico, así se llama, es un trabalenguas, pero ese es el nombre del análisis, y se hace bajo ciertos tipos de características. Ahorita les muestro un cuadrito que les ayuda a uno a desenredarse para saber qué método escoger. Y ya por último, en esta diapositiva, yo puedo hacer un análisis que combine los dos, que combine la clusterización o el agrupamiento y la ordenación, ¿no? Sería este HCPC, en donde se forman clústeres sobre componentes principales. ¿Listo? Y esos clústeres son jerárquicos. ¿Listo? Es como jerarquía de clústeres sobre componentes principales. Y de esta manera te salen las gráficas bajo esos componentes que yo les decía que es como juntar variables que solamente quedan en una. Entonces se juntan varias que quedan en una sola. Eso les llamo componente. Entonces yo puedo tener diferentes tipos de componentes de acuerdo entonces a la agregación de variables que se vayan dando. Y me forma el arbolito sobre eso para ver las relaciones jerárquicas que pueden tener entonces esas comunidades que vamos a estudiar asociados a pacientes. Bueno, miremos un poquito lo de las matrices de similitud. Volvamos acá. Hay varias, ¿cierto? Les contaba. Y aquí hay un cuadro, ¿no?, de un libro que yo creo, si quieren se lo subo, se consigue muy fácil en internet, es este. Análisis multivariados para lógicos. Está en español. Es muy denso, pero pues si uno lo mete en una inteligencia artificial o en la misma inteligencia artificial de Adobe, ustedes le pueden hacer preguntas y ahí eso los ayuda a estudiar y a profundizar entonces en algunos de los conceptos que hemos visto a muy poca profundidad, de hecho. Bueno, miren acá, estas son las matrices. Entonces hay tres tipos de coeficientes: distancia, asociación y correlación. Y miren que los coeficientes son muchos, tienen nombres muy raros, ¿cierto? De ciudades, de investigadores,
esto, etcétera. Cada uno de ellos tiene una propiedad específica, ¿cierto? Eso es lo que yo les dije que era lo que se asumía, los supuestos sobre el cual uno lo utiliza. Y tiene el tipo de datos sobre el que se aplica. Esto tiene que ver con la naturaleza. Entonces yo la escojo de acuerdo al supuesto y de acuerdo al tipo de datos. En ecología microbiana, varios son muy comunes. Prácticamente dentro de las distancias, el más común es el primero, que refleja las distancias absolutas y sirven para tanto datos cuantitativos como discretos. Entonces, para análisis de unidades discretas, como son las que uno tiene a partir de las tablas OTU o las tablas ASUV, se utilizan mucho distancias euclidianas. Hay otras que también, Canberra, Mahalanobis, también se pueden utilizar, CAO también, pero la más famosa, muchachos, yo creo que es esta. Y en esa es la que van a ver mayoritariamente en los papers. Claro está que si la naturaleza cambia, usted no tiene datos continuos, sino solamente tiene datos discretos, y asume una propiedad o un supuesto específico, pues ya podrás utilizar estas luces. Estos son algunos ejemplos, de hecho hay más. Con que sepa que existen las distancias euclidianas o el coeficiente euclidiano, que refleja la distancia absoluta entre datos cuantitativos, continuos o discretos, creo que con eso se defienden bastante, entre otras pues que hay. Con respecto a las de asociación, hay muchas. Miren que acá las de asociación puede manejar diferentes tipos de naturalezas. Puede obtener datos binarios. Prácticamente se obtienen ceros y unos en las matrices para reflejar presencia y ausencia. ¿Tiene o no tiene este rasgo? También pueden ser cuantitativos o binarios, solo cuantitativos, ¿no? O cuantitativos y cualitativos. Eso depende de lo que yo tenga en la matriz. Ojo pues, o sea, si en la matriz tengo ese tipo de datos, pues tengo que aplicar este tipo de coeficientes. Hay varios muy famosos acá, muchachos. El más famoso de todos, de asociación para datos binarios, es el índice de Yacar, ¿no? Entonces, es ausencias, esto, presencias, y lo que hace analizar es las ausencias compartidas. En este caso, pues no serían tenidas en cuenta para el cálculo de similitud. Pues solamente sería las ausencias que no comparten, es un supuesto, ¿no? Otra, Simpson, ¿no? Y Bray-Curtis. Y cuando yo tengo la mezcla de datos cuantitativos y cualitativos, se aplica Wower. Esas son las 4 más usadas en los papers. Después iremos a mirar algunos en el próximo capítulo, claro está, esto es como un abrebocas, ¿no? En donde vamos a mirar unos casos puntuales, no todos ni mucho menos, ¿cierto? No alcanzaríamos y no sería el objetivo del curso. Simplemente es para que ustedes sepan que uno transforma esa matriz de datos con un coeficiente en una matriz de similitud. Entonces, todo esto cuando uno ya lo va a aplicar y va a hacer estudios de ecología aplicados entonces a enfermedades infecciosas, ya tiene que uno entrar en detalle a estudiarlos porque tienen supuestos matemáticos, unas propiedades, ¿no? Y tengo que ver muy bien el tipo de datos que tengo. Y por último, este sí, correlación, esa sí se utiliza varias, incluyendo Pearson y Spearman, ¿no? En donde se analiza entonces las relaciones lineales, ya sean positivas o negativas, dan un valor P de correlación, no sé si se acuerdan de eso por su estadística, y se aplica netamente a datos cuantitativos. Pues cuando yo quiero evaluar correlaciones, pues también se puede aplicar. Todas esas entonces son de las más comunes y les señalé las que yo he visto que más se utilizan en ecología. Después entonces ya uno escoge un índice y el software se lo transforma a una matriz de similaridad. Y ya escogemos si hacemos clusterización o ordenación. Cuando vamos a escoger la ordenación, muchachos, esto es un conjunto de técnicas, no es una sola, que reducen entonces un conjunto de datos con múltiples variables a un menor número de variables. Por eso se llama reducción de variables.
Existen varios métodos y acá se los voy a colocar con sus siglas y así los van a encontrar en español. Tengan mucho cuidado que si cambian a inglés, pues van a cambiar las siglas, obviamente. Entonces, el primer análisis, PSA, es el más famoso de todos. Se llama análisis de componentes principales. El segundo se llama análisis de correspondencia, que es este CA. Análisis de coordenadas principales. Miren que es muy parecido al PSA, pero tiene aquí la O. El análisis discriminante, también muy usado, y el análisis multidimensional numérico, que pues las siglas son muy características. Me dan un minuto acá, muchachos, por favor. Yo silencio el celular. Vuelvo y repito, PSA componentes principales, sea análisis de correspondencias, PSOA análisis de coordenadas principales, DEA análisis discriminante y NMDS es análisis multidimensional numérico. Los tipos de escalamiento ya los habíamos visto en el diagrama anterior. La mayoría es métrico, o sea que dependen de relaciones lineales entre variables, y el último es no métrico, o sea, no depende de asociaciones lineales. Los coeficientes de similitud son prácticamente muy conservados entre las técnicas. Entonces, PSA generalmente utiliza euclidianos, que fue el que yo les dije, que era muy famoso. El análisis de correspondencias utiliza el chi cuadrado, que es este de acá, para que sepan. Eso quiere decir que trabaja con matrices de similitud o coeficientes de similitud de distancia. PSOA con cualquiera, independientemente. Análisis discriminante con Mahalanobis. Y este es mucho más laxo. También puede ser con cualquiera. Entonces, para saber cuál utilizar, pues obviamente la naturaleza de los datos se va a asociar con el coeficiente de similitud. Pues si yo tengo este tipo específico de datos, utilizo este coeficiente y por lo tanto me va a llevar a pensar que yo debo hacer PSA, ¿no? Y así con todos. Y hay unos muy laxos, como el de correspondencias o el NMDS, que puede utilizarse cualquiera. Este incluye más que todo variables cuantitativas y cualitativas, entonces los deja ser, son más laxos. Entonces, si yo tengo eso en la matriz de datos, pues utilizo esas dos técnicas. Lo otro es algo que se llama el tipo de técnica. Supervisada es que usted no tiene ni idea cómo se van a formar los grupos, o sea, cómo se vayan apareciendo esas comunidades y se van formando los grupos, pues se van dando, usted no tiene ni idea. Todas son supervisadas excepto el análisis discriminante. El análisis discriminante, a priori, usted puede formar grupos, usted puede pensar que hay grupos que pueden estar ahí. Ejemplo, los bloques. Entonces, si usted llegó y muestra un bloque y usted sabe o piensa que los bloques son distintos, ¿cierto? El factor de bloqueo, en el análisis usted puede meter esos grupos. O si usted piensa que las comunidades microbianas van a fluctuar por posición geográfica, colocas esos datos. Por sexo biológico pueden fluctuar mucho o por posición en el cuerpo humano. Y tienes bastante evidencia y argumentación. Y evidencia es mirar otros artículos de investigación donde ya lo hayan hecho. Y miren, las comunidades pues son distintas acá, entonces pueden utilizar análisis discriminante, en donde esa variación de grupos se optimiza por los grupos que yo formé. Entonces esa técnica se llama técnica supervisada. A priori, antes del análisis, yo ya tenía grupos formados, pero con una argumentación. Las otras no tenían grupos, ¿cierto? ¿Cómo se forman? ¿Hay alguna pregunta para esta diapositiva? No, profe. ¿Ninguna? Bueno, gracias por responder. Ahora, ¿cómo se ve esta vuelta? Entonces, las gráficas generalmente vamos a ver gráfica XY, de esta manera. Y por acá, y por acá. Pero realmente van a ser componentes, como se reducen esas variables. El componente principal 1,
componente principal 1 se encuentra en Y generalmente el componente, perdón, en X, y el componente principal 2 en Y. Esto ya lo vamos a ver. Entonces te hace una gráfica de esta manera, esto, en donde la varianza de cada una de estas composiciones microbianas, o sea, cada grupito que ven acá, cada X, es un paciente, es una muestra en donde yo analicé la composición. Pueden ser otras cosas, claro, muchachos, pero dependerá del estudio que yo esté haciendo, porque el análisis multivariado no solamente se aplica a análisis de microbiomas, ¿cierto? En sentido de diagnóstico, prevención de la enfermedad, pueden utilizar para muchas cosas. ¿Listo? Entonces, cada puntico es entonces una comunidad. En este caso, si solamente se forma un grupo en la elipse, la cual trabaja con intervalos de confianza al 95% a partir de del comportamiento poblacional de los datos, ¿no? Quiere decir que no hay más grupos, sino solamente uno, hay una elipse. Y todos esos datos están explicados por una varianza, que ya se las voy a explicar un poco mejor, entre los componentes, ¿no? Entonces, lo que tiene que ver con los ejes, ¿cierto?, de los componentes están maximizados por la varianza que hay entre los datos. El PCA, ¿no? Específicamente, la varianza es importante. Pero en el LDA, que significa análisis discriminante, recuerden que esta era una técnica supervisada. Hay grupos a priori. Entonces, ¿cierto? Los ejes se van a maximizar por la separación de clases que usted le metió. Diferencias en sexo biológico. Entonces, vos en tu base de datos colocabas masculino y femenino. ¿No? O diferencias entre estatus socioeconómicos, o diferencia entre ubicaciones geográficas entre pacientes. Entonces, vos la metes en la base. Entonces, ya hay una separación a priori. Miren que acá esa separación optimiza la variación entre los ejes y ya se forman dos grupitos. No quiere decir que acá no, muchachos. En el ejemplo solamente aparece que no hay más de dos. Pero acá sí hay dos. O sea, solamente hay uno, pues obvio. Y acá hay dos porque había algo que ayudaba a esa separación de esos grupos. Se maximizó esa separación por algo a priori que yo hice. Pero ese a priori tiene que tener muy buena argumentación antes de hacerlo. ¿Qué es lo que explica entonces los ejes? ¿No? Los componentes principales, en este caso, este eje de... sí, Luisa. ¿Podría devolver la diapositiva anterior un momentito, por favor? Claro que sí. Listo, muchas gracias. Mucho gusto. ¿No tienes alguna pregunta? No, profe. Perfecto. Entonces, ¿cómo se lee esta vaina? Hay que, para interpretación, lo mínimo, y uno puede ir a buscar más cositas, ¿cierto? Lastimosamente, pues, o para, ¿cierto? Favorablemente para muchos, pues no vamos a llegar hasta allá. Se requiere, pues, muy buen conocimiento de estadística, pero sí, de pronto, si observamos algunas de estas figuras, sepamos qué es lo que significa. Esa es la idea. Y las vamos a ver muchas. Entonces, el componente principal 1, que es este de acá, que va en esta vía, ¿cierto? Y que generalmente se coloca acá en el X, te va a explicar, ¿listo? La mayor parte de la varianza entre las muestras, ¿cierto? Y es la más larga. El componente principal 2 es lo que se le llama el componente ortogonal y te explica la varianza restante. Esa varianza, ¿cierto?, explicada, la vamos a ver como un porcentaje en cada uno de los ejes. Entonces va a decir PC1, tanto por ciento, PC2, esto tanto por ciento. Lo que se recomienda es que esa varianza explicada por cada uno de los componentes son nuevas variables que se construyen a partir de combinaciones lineales o no, dependiendo si es métrica o no, de las variables originales. Entonces, los componentes principales son nuevas variables. Que si era métrico, listo. Entonces era por relaciones lineales. Listo. Son nuevas variables en los no métricos, no, se forman por relaciones no lineales. Entonces, les va a aparecer el porcentaje. Y lo que se dice, o que hay que cogerlo con pinzas, así como el valor P.
es, venga, ojalá la suma de los dos ejes sea del 70%, porque es una varianza que se ve bien en la explicación, ¿cierto? Es que esto explica el 70% de la variación de todas esas comunidades microbianas. Cada uno de estos cuadritos es una comunidad entera que hace parte de un paciente, que sería la réplica. ¿Sí? Okay. Entonces, dependiendo de cómo se esté explicando esta varianza, ya se van a formar unas elipses, ¿no?, a partir de los intervalos de confianza, en donde vos vas a poder saber si se formaron dos grupos distintos y que esa variación de esos grupos, el análisis lo explica bien. Ojalá en una varianza del componente principal 1 y 2 sumada aproximadamente al 70. Aunque vuelvo, lo repito, hay que cogerlo con pinzas porque no siempre es así, ¿no? Entonces se vería más o menos como de esta manera. Miremos otro ejemplo, ¿no? Miremos este que es un componente principal. Entonces, primero, están midiendo la relación, ¿no?, entre diferentes microbiomas con respecto a unas variables respuesta. Entonces, primero, vamos a mirar componente principal 1 acá, miren, 38%, componente principal 2, 23%, ¿no? Esto obviamente suma menos del 70%, pero hay que cogerlo con pinzas porque es probable que también sirva. Ahí lo que hay que hacer, muchachos, es tener mucho contexto acerca del muestreo y de la posible variación que tengan esas comunidades microbianas entre sujetos, ¿cierto? Entre las unidades experimentales o unidades muestrales. Cada punto que ven acá, ¿no?, es una unidad experimental. Los datos, eso quiere decir toda la comunidad de una unidad. Entonces, ellas se separaron de esta manera. Y después, el análisis genera estas elipses para mostrarte a vos que tenés tres grupos distintos. De hecho, pueden ser hasta más porque miren estos muestreos que están por acá abajo, pues no alcanzan a hacer una sola elipse, están muy separados, pero también pueden hacer parte del análisis, ¿cierto? Entonces, uno a veces los ve sueltos, pero ojo, entonces ellos no formaban pues un clúster tan consistente como los otros, ¿no?, y no formaron la elipse. Entonces, observamos tres grupos por las elipses, ¿cierto? La varianza entre esos tres grupos y dentro de esos tres grupos está explicado por los componentes principales, que son esas nuevas variables que se formaron a partir de, porque eso es un método métrico, a partir de relaciones lineales entre ellas. Listo, tengo tres grupitos, esos tres grupos parecen ser distintos entre sí. Pero, ¿será que qué me explica mejor esa formación de grupos? Pues yo tengo unas variables explicativas que ven en estas flechitas, ¿no? Cuando se colocan las flechitas, que significa entonces la dirección de la variable y qué tan larga es, significa entonces como la fuerza que tiene cada variable en la formación de esos grupos, ¿cierto? Entonces, entre más grande o larga sea la flechita de la temperatura, en este caso, es la mejor variable que explica la formación de estos dos grupos que vieron acá, ¿sí ven? Entonces puedo decir, esta es la temperatura, por lo menos para la formación de esos dos grupos, se asocia con esa formación. No estoy diciendo que sea causa-efecto, esto es asociativo. Miren acá, por ejemplo, en este grupito, miren la medición de hierro o la medición entonces de metano, cómo se asocia más con esa formación. ¿Listo? Hay otras que se asocian, claro, miren el manganeso, pero está muy alejada todavía, ¿no?, pero puede servir. Y estas pues no tienen nada que ver con las otras. Cuando yo tengo estas flechitas con las variables explicativas, que son lo que nosotros consideramos como los metadatos dentro de los microbiomas, esta gráfica entera se llama bplot. Y me muestra entonces la variación total explicada, cómo se van formando esos grupos gracias a esa variación, unas elipses que envuelven esos grupos que se basan en intervalos de confianza y variables que puedan mejor explicar la formación de esos grupos para poder asociarlos. Eso quiere decir que
las comunidades microbianas de estos pacientes que están en esta elipse, ¿no? Es muy probable que se hayan formado por influencia del hierro o del metano. En este caso que se midieron pues para ciertas muestras. Bueno, para todas, de hecho. Hay que coger esto con pinzas porque también es asociación. Aquí no estamos diciendo que fue el hierro y el metano lo que hicieron que se formara ese grupo de esa manera. No, es las variables que más se asocian a la formación de ese grupo y por las cuales se asocian más a la variabilidad que tienen dentro de él y con respecto a los otros. ¿Alguna pregunta? Grupos más cercanos, por supuesto, que estén en la elipse es porque su composición microbiana se parece más y porque esas variables pueden estar determinando esa diferencia en composición microbiana. Entonces piensen en variables del paciente y si esas variables pueden estar asociadas a cómo se está, ¿cierto?, a nivel de composición. Y eso te puede decir mucho porque te puede ayudar para tratamientos médicos. Esto te puede ayudar también para diagnósticos. Entonces siempre es importante tomar los metadatos. Esto para un Profe, PCA. Hola, Daniela. usted podría hacer como un ejemplo, a ver si yo lo entiendo mejor, porque realmente, pues no, siento que me quedaron como vacíos. ¿En qué? Contame. Por ejemplo, usted dice que entre más cerca, mayor similitud. Las Entre los líneas, grupos. ajá, las líneas, Exacto. lo que quiere decir es de lo que estamos hablando, ¿no? Como la similitud a qué. O, No, 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 porque eso, no, voy a volver a repetirlo todo. ¿Listo? No, no es lo que estás diciendo, pero ya entonces te lo voy a volver a explicar. Esto no hay problema. Y ya con eso termino. Ya el profesor Julián se conectó. Venga, yo mismo. Ah, sí, sí. Profe, espéreme un Pues, momentico, yo Mario, termino acá y ya le doy paso. dale que está muy interesante. Listo, Para el canal. listo. Daniela, y para todos, va a volver a explicar, no hay ningún problema. Yo sé que no es fácil de entender, es algo muy abstracto, como la mayoría de estadística, y esta estadística es un poquito más complicada. Entonces, bueno, yo tengo entonces una matriz de datos, ¿no? Una matriz de datos que obtuve a partir de análisis de microbiomas. Eso quiere decir que tenía la composición. En este caso, por Amplicon Sequencing, porque nos vamos a aproximar un poquito más desde este curso a eso. Las otras técnicas, como ya la metagenómica, también se pueden analizar de esta manera, pero no tanto. Pues no tanto no. O sea, sí se pueden y es muy pertinente, pero no las vamos a ver acá. Ya por cuestiones pues, de carga conceptual del curso. Tampoco puedes llevarlo hasta allá. Entonces, uno quiere analizar todos esos datos. Recuerden entonces que yo tengo una matriz. Esa matriz tiene datos, como se los expliqué en las clases anteriores, de composición microbiana, abundancia y riqueza, ya sea de OTUS o ASUS. Entonces, repasen un poquito lo que es las tablas. La tabla es lo que se mete acá. Y aparte, o en la misma tabla, yo puedo tener unos metadatos. Entonces, recuerden que las columnas, esto eran los pacientes. Esos pacientes tenían una diversidad asociada. Cada punto es esa diversidad. Toda esa diversidad es un puntico que está por acá. Otro puntico que está por acá, ¿cierto? Etcétera. Y aparte a cada paciente se le miden cosas. Usted le puede medir muchas cosas, ¿cierto? La altura, el peso, esto si tenía fiebre o no, esto si tenía flemas o no, esputo, ¿cierto? Con sangre, el hematocrito, la hemoglobina, todo lo que quiera le puede medir un paciente, ¿cierto? Eso se denomina metadato. Entonces están ahí y sirven como variables que me pueden llegar a explicar la variación entre la composición microbiana. Entonces lo primero que yo hago es, listo, ya tengo mi base de datos. Voy a escoger lo primero en el análisis, entonces es normalizar los datos, eso ya no se los expliqué, porque como no lo vamos a hacer, pues tiene unos pasos. Escojo el coeficiente de similitud de acuerdo a la naturaleza de mis datos y yo qué quiero de los análisis. Lo aplico, en este caso, entonces recuerden que estoy usando este que es la distancia euclidiana, que es un PCA, y me sale una matriz. Y de la matriz escojo ya hacer el PCA.
Entonces, ¿qué es lo primero que aparece, Daniel? Lo primero que te va a aparecer es el componente principal, una gráfica así, de esta manera, en donde lo que hizo el análisis fue reducir las variables a dos componentes. ¿Hay más componentes? Sí, pero la gráfica solamente te va a mostrar los dos porque son los componentes que mejor explican la variación. Componente 1 y componente 2. La variación explicada por cada componente, el componente principal 1, que es el que mayor explica la varianza, y el 2, que es el componente ortogonal, o sea, el que le sigue, están entonces representadas en porcentaje, y lo ideal, que no tenga una buena explicación de la varianza, según le he escuchado a muchos ecólogos, es el 70%. Hay que cogerlo con pinzas porque puede ser que, de acuerdo al contexto del estudio, a la situación de los pacientes, el conocimiento que yo tenga de las variables, puede ser que con menos también me sirva para explicar la variación. Eso depende del ensayo. ¿Hasta ahí voy bien? Contame. Daniela. Sí, es que estoy tomando apuntes, qué pena. Sí. Listo, perfecto. Pero vamos bien. Listo, entonces eso es lo primero. Lo segundo es que eso es lo que se llama la varianza explicada, ¿cierto? Entonces, cada componente va a tener una variante explicada. Y ojalá sea muy buena varianza que explique. Por eso, entre mayor porcentaje, mucho mejor. Lo segundo es la proximidad de cada muestra. Entonces, si cada puntico era la composición microbiana de un paciente, esa proximidad me va a decir que esa composición se parece más. ¿Cómo se demarca? A partir de un análisis que se llama análisis de elipses, que utiliza el intervalo, o sea, un intervalo de confianza del 95%. Recuerden que es como se distribuyan. Entonces, yo pienso que se distribuyen normal, que eso no siempre es cierto, ¿no? Y yo tengo composiciones microbianas en todo esto, él va a asumir como si fuera un grupito, ¿no?, las que en esa distribución estén en el intervalo de confianza del 95%. Entonces aquí, llegan y está sobre ese 95% y todas ellas se parecían mucho. Lo mismo estas, otro grupo, lo mismo estas, ¿no? Entonces, según la proximidad de la muestra, yo ya tengo al menos 3 grupos. Les comentaba que habían unas muestras sueltas por acá que no se alcanzaron a detectar como grupos dentro de esas elipses con ese intervalo de confianza, pero no significa que sean, ¿cierto?, que no sean, perdón, importantes para un estudio. Conclusión, todo lo que está en las elipses se parece más en composición microbiana. Ahora, yo tenía... Sí, Daniela. Qué pena interrumpirlo. Mire que, por ejemplo, hay unas verdes que dicen, ay, no veo, ¿qué? Agua, no puedo ver por el color. Y abajo hay otros que también... Agua oxigenada. ¿Eso es porque se parecen en esa parte o no? Eso no tiene nada que ver los colores de los enunciados. Los colores tienen algo que ver con unos grupos que uno puede formar. O sea, uno puede colocar colores si hay unos grupos a priori, pero ojo que aquí no estoy haciendo análisis discriminante. Es como para separar. Ejemplo, las bolitas de cierto color eran de cierto grupo. Los cuadraditos de cierto color o los rombos eran de otro grupo, ¿no? Sirve para categorizar, ¿no? En esta ocasión no tenemos información de esos grupos, ¿sí ves? Tenemos de pronto los colores que se forman acá, ¿no?, que dice profundidad relativa. Entonces es una categoría y va de 0 a 1, entonces va cambiando los colores de acuerdo a eso. Pero los rombos no sabemos, pero son grupos. Ya para terminar es mirar la direccionalidad de las variables. Hay unos vectores. Esos vectores están por flechas. Entonces, ¿se acuerdan que yo les había dicho que habían metadatos? Todo lo que yo tomé que podría explicar la variación de las comunidades, ¿cierto? pH, potencial redox, lo que quiera, hematocrito, hemoglobina, para un paso. En el ejemplo, entonces vemos que esas variables salen como flechitas y van en diferentes direcciones, ¿no? Hay unas flechas más largas, otras más corticas. Son variables explicativas, o sea, te pueden explicar la variación entre grupos y la cercanía. Si la flechita con la determinada variable, esto se llama ya biplot, ¿cierto? Hierro, metano, manganeso en este caso, ¿no?
pH, conductividad, oxígeno, temperatura, potencial redox, etcétera, y algunas que, pues, que no me acuerdo en este momento. Las siglas, todas ellas van, ¿cierto? O algunas de ellas más bien van a aportar a esa variación. Las flechas que estén más cercanas o que pasen por los grupos son las flechas que mejor se asocian a esa variación. O sea, la temperatura está asociada con que se formen estos grupos. El hierro y el metano está asociado a que se forme este grupito de acá. ¿Listo? Y las que estén lejanas se asocian de eso débilmente. Ya las que sí estén muy lejanas no tienen nada que ver con ellos. Entonces, ¿qué me puede ayudar a mí a explicar la formación de esto, además de la varianza? Que se asocien con ciertas variables que uno le mide al paciente. ¿Listo? Y de esta manera, pues yo ya sé que la temperatura tiene influencia sobre la variación de las comunidades. ¿Es causa-efecto? No es causa-efecto, es asociación. Y eso es lo que se denomina la dirección. Obviamente hay líneas más chiquitas, ¿listo? Flechitas más chiquitas, las flechitas más grandes. La flechita más grande incrementa entonces esa asociación. La flechita más pequeña es más entonces pequeña la asociación. Listo, ¿Está profe, bien? muchas gracias. Con mucho gusto. Muchachos, y ya para terminar, ¿listo? Vas a hacer un análisis de correspondencia, se ve igualito. Igualito y se lee igualito. ¿Se lo ven? Círculos, muestras, grupitos, biplogs con diferentes flechitas. ¿Va? La misma cosa. ¿Qué cambia? Recuerden, si es métrico o no métrico, el coeficiente de similaridad, ¿no? Y el tipo de técnica, si es supervisada o no, y la naturaleza de la variable. Eso es lo que te indica cuándo se debe aplicar uno u otro método. Coordenadas principales, se ve lo mismo. En este caso, miren la que aquí no está por biplot. Y eso es lo que ahorita te decía Daniela, los círculos o las bolas, ¿cierto? O las diferentes figuras o colores ya son como diferentes características de la muestra, ¿cierto? Entonces aquí estaban analizando el microbioma de herbívoros, carnívoros, omnívoros, etcétera, y mira entonces cómo lo colocaban, ¿cierto? De hecho, está con ¿cierto? Anidando otras dos características. Pero todos son composiciones. Lo que pasa es que esos colores, esas formas te ayudan a categorizar mejor esas diferencias entre los microbiomas. Y el análisis multidimensional geométrico también se ve de esta manera. Eso entonces es, bueno, más o menos, espero haya quedado algo claro, cómo se puede interpretar un análisis multivariado, ¿no? Muchas gracias. No sé si tengan alguna otra inquietud o pregunta. Ya las diapositivas las tienen subidas. Voy a dejar de compartir. Y listo, profe Julián, ya terminé. Gracias, profe. Con gusto. Hacer un buen movimiento y no puede cometer un error. Y Jessy Labrec se escapa. Flex Labrec tiene un poco de ventaja, pero aquí viene Mati. Profe. Muchas gracias. Listo, hermano. Está grabando, listo, porque Sí. había asamblea. Entonces, ahorita que terminé la clase para que le termine la grabación. Y te iba a hacer una consulta acá. Los informes, ¿quién le toca calificar el primero? ¿Han acordado algo con Esteban? La distribución de la calificación no la hemos todavía Bueno. distribuido, pues quién califica uno, pues no sé si todos vamos a calificar el mismo informe, los dos grupos, o un grupo cada uno y cada 8 días pues tendríamos un informe distinto. Perfecto. Listo. Entonces, profe, yo voy a crear la tarea para que los muchachos suban el informe, pues al claro, ni lo tengan ahí ustedes. Ah, listo, de una. No hay ¿Listo? problema. Entonces voy a crear la primera y ustedes ya crean las otras. Hágale. Listo. Hágale pues. Cualquier cosa hablamos. Muchachos, hasta luego. Listo. Muchachos, pues bueno, estaba viendo que están en un tema un poquito difícil, que es la parte estadística. Supongo yo que más de uno quedó con
dolor de cabeza porque al principio sí es un poco complejo, pues como la comprensión de todo eso, pero así como le dice el profe David, eso seguramente les va a salir en muchos de los artículos que estén por ahí leyendo en algún momento, pues cuando están haciendo sus trabajos de grado o cualquier materia, pues que les pongan algún tipo de artículo. Probablemente ahí van a ver ese tipo de análisis que uno a veces pasa como por alto sin comprender mucho, pues como lo que le están mostrando ahí. Entonces, bueno, sería pues como consejo, obviamente, que lo tomen bastante presente, pues y obviamente aprovechar que les va a quedar esa grabación, lo tengan que repasar. Y bueno, ya creo que hoy empezamos entonces ya con este otro tema que es más asociado también a microbioma, pues, que hace parte entonces ya de la unidad 3 y que sería ya obviamente para el siguiente parcial que sería el tercero, pues cierto, que ahí estamos mirando a ver qué vamos a hacer de este tiro, pues creo yo que no vaya a ser un parcial escrito, sino algún tipo de trabajo, pues, pero estamos definiendo ello esa parte por el momento. Y bueno, pues aquí voy a empezar a presentar la diapositiva, también un segundo. Ah, ya la están viendo, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Bueno, este tema pues ya con respecto a los microbiomas, tal vez de pronto pues van a ver obviamente bastante información, pero creo yo que es un poco más digerible que esa parte estadística que siempre, como les mencionaba anteriormente, es inherente a cualquier trabajo que se haga en microbiología. Hasta cualquier parte que ustedes hagan, de hecho en la parte clínica siempre tienen que meter cosas de estadística y que es bastante pues importante, pero en este caso pues es un tema un poquito más, como se los decía, digerible pues y más asimilable y que de pronto hay varios detalles que, pues, que se terminan siendo, o por lo menos yo siempre he sentido que es como interesante de reconocer, ¿cierto? Es como esos detalles que pasan pues a veces muy al principio por debajo, pero que probablemente cuando van entrando en los temas asociados se van dando cuenta que hay cierta importancia. Y aquí específicamente van a confluir varias cosas que hemos hablado casi que toda en la materia desde que empezamos, que son esos conceptos de riqueza y abundancia. ¿Cierto? Entonces, y bueno, y otra cosa muy importante que también hemos hecho casi que todo el tiempo en el laboratorio, que es asociado a la parte de las interacciones, que como lo hemos visto en el laboratorio, le hemos asociado a interacciones más de tipo ambiental, porque a la final termina siendo un poco más fácil de elaborar en el laboratorio que otro tipo de metodologías pues que se nos escapan de poderlo realizar nosotros en el laboratorio como tal. Bueno, esperen, yo por aquí le pongo silencio a este celular que está sonando. Listo. Bueno, entonces, en términos de esta parte del microbioma, pues digamos que hay que tener en cuenta desde dónde uno estaba partiendo, pues en un principio, ¿cierto? Porque digamos que hace algunos años, o ya una buena cantidad, pues, de tiempo para nosotros, habían unos paradigmas, ¿cierto? En un principio se tenía este primer paradigma donde, digamos que se decía que una enfermedad tenía prácticamente o como motivo razón un simple microorganismo, ¿cierto? Un simple actor era el que me causaba, en este caso, aquí el ejemplo de una enfermedad de un ratoncito. ¿Qué les parece o qué se acuerdan de esto, de una metodología de un señor que tiene unos postulados? ¿Cuáles postulados pueden parecer a lo que se ve aquí con el ratoncito? Un simple microorganismo me causa una enfermedad. Yo estoy seguro que sí los habrán visto. ¿Postulados de quién? Ahí hasta los tienen, aquí al lado tienen el pastel, pero ya vamos para allá. Ya los digo, aquí, su lado de Koch. ¿Sí se acordan o no se acordaban de eso?
Pues obviamente aquí no lo estoy explicando a grosso modo porque aquí es muy directo, ¿cierto? O sea, porque estamos hablando de un simple microorganismo y que me puede causar una enfermedad. ¿Qué era el detalle con eso? Que en algún principio pues ese paradigma también empezó a cambiar, donde entonces ya se empezó a hablar de que también habían interacciones, no solamente de un solo actor, sino que habían varios microorganismos que podían tener algún tipo de interacción o asociación entre ellos o de pronto de manera positiva o negativa. Y eso también hacía, digamos, o hizo, digamos, una parte fundamental de esos paradigmas en microbiología. Todo esto ha ido pues evolucionando, ¿cierto? Ahora estamos en un paradigma que es la construcción de una sola salud, donde hay una interacción tanto de lo que es, digamos, ese microbioma, todos los microorganismos que favorecen en este caso a los animales y al hombre, a las plantas y también lo que está en el ambiente. Todos ellos interaccionan y digamos que se favorecen entre sí. Es decir, si el ambiente está bien, probablemente la parte de microorganismos de los animales o de los humanos o de las plantas va a estar bien y viceversa. Todos van a estar interactuando. Dentro de esos paradigmas que estábamos hablando aquí en la imagen a la izquierda, pues habían unas especies de hitos, simplemente resalté algunos, pues, pero todos esos hitos ahí los ven a mano derecha con años, donde hay unos, digamos, que fueron bastante relevantes para nosotros, pues, por ejemplo, en el caso de este año, que fue cuando se descubrió los microorganismos por Leeuwenhoek. Adicionalmente, otra cosa importante fue, por ejemplo, esta parte de las vacunas, 1796. Otro hito que también es bastante importante entre la microbiología, que probablemente pues ahorita no lo asociaron mucho, pero es esto de los postulados de Koch, que también tiene una acción directa, pues sí, que fue bastante importante dentro de lo que fue la microbiología. O, por ejemplo, en este caso, para 1988. Sergei Winogradsky fue el que, digamos, se convirtió como en ese padre de la ecología microbiana con los estudios, obviamente, de la columna de Winogradsky, pues que es la estructura o la metodología que nosotros estamos trabajando en el laboratorio, ¿cierto? Donde, digamos que tuvo una influencia bastante fuerte digamos, ese entendimiento de los ciclos biogeoquímicos. En este caso, pues el azufre fue uno, obviamente, con su estructura el nitrógeno, etcétera. Posteriormente, pues obviamente pasaron algunos otros años, aquí hay varios importantes, pero por ejemplo en el caso de los antibióticos también fue bastante relevante pues para el área de la microbiología. O, por ejemplo, cuando se descubrió también la doble cadena del ADN, 1953. Y si ustedes van viendo, cada vez, digamos, estamos más cerca de la era pues de donde estamos nosotros. Por ejemplo, en este caso, las arqueas, no lleva tantos años de haberse descubierto, 1977. Y de ahí, pues, digamos, se ha ido enfocando más a esa parte de la configuración de los microorganismos asociados a alguna, digamos que algún ambiente o algún ser. En el caso, pues, de la teoría, por ejemplo, en el caso del holobionte, que el holobionte básicamente está asociado a todos los microorganismos que se asocian a un ser o a un, digamos, como a un eje central, por decirlo así. En este caso puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser un humano, pues básicamente. Y posteriormente a ello, pues ya para el 2005 se empezó a hablar de ese concepto del microbioma humano. Y digamos que a la fecha, a pesar de que pues, tenemos una fecha, digamos, aproximadamente del 2010, se empezó a hablar de esa construcción del microbioma de la Tierra, que va detrás de qué? De este concepto de una sola salud, es decir, intentar poder dilucidar todos los microorganismos asociados a diferentes tipos de ambientes digamos, individuos que nos encontramos en este planeta. Bajo eso, pues, teniendo en cuenta todo esto que fue como tipo preámbulo, aquí, digamos, cuando nos asociamos o hablamos de esta terminología del microbioma, pues básicamente tendríamos que tener en cuenta todo, tanto el hábitat, los microorganismos que lo están configurando, los genes que vienen de él y las condiciones ambientales en las cuales están creciendo. Es decir, dentro de un microbioma van a estar todos los microorganismos en un nicho específico. Que un nicho específico dentro del humano, ¿cuál puede ser? Así como lo ven acá en la imagen que tienen a la derecha.
¿cierto? Entonces hay microorganismos asociados a la piel, hay microorganismos asociados a la parte respiratoria, hay microorganismos asociados al sistema digestivo, pues en el caso pues, del intestino. Si ustedes ven, es un montón de especies, digamos, reportadas que pueden estar entre 500 a 1000 especies en un ambiente como ese. Ustedes, si se dan cuenta, obviamente va a haber unos nichos específicos y como venimos de ese término del microbioma, son todos esos microorganismos, ¿cierto? Teniendo en cuenta esos genes y esas condiciones en las cuales está. Por ende, pues la palabra microbioma pues viene, digamos que, o da una indicación de que allí hay cierta configuración de microorganismos muy particular, ¿cierto? Digamos que en ese nicho o en ese ambiente donde se encuentra, van a haber unas particularidades donde esos microorganismos van a tener sus acciones. Teniendo en cuenta eso, en esa parte donde vayan a estar, es donde se construye algo que se llama el teatro de actividad. ¿Qué a qué se refiere eso? Es como donde van a hacer todas, digamos que sus actividades o acciones, en este caso metabólicas, etcétera. ¿Algunas, muchachos? No, profe. Listo, yo creo que esto sí es un poquito más digerible para ustedes, como les decía ahorita. Cuando hablamos nosotros, pues hay otro término que pues, creo que todos ya habremos escuchado hace ya muchos años, que es el término de microbiota. Básicamente, la microbiota sí es directamente a los microorganismos. Ahí no está teniendo en cuenta que el ambiente, que los genes, nada. Solo los microorganismos que están asociados a determinado, pues, digamos, lugar o individuo como tal, ¿cierto? ¿Y cuáles microorganismos? Pues pueden ser bacterias, los hongos, las arqueas, los virus, los parásitos. Es decir, aquí ya no, digamos, no estaríamos hablando ni de positivos ni de negativos, ahí pueden haber de todo, ¿cierto? Así como lo vemos acá, pueden haber comensales, pueden haber mutualistas y pueden haber parásitos. Entonces, esa es la gran diferencia entre lo que uno pudiera estar teniendo en cuenta como microbioma y microbiota. Aquí hay varias definiciones de lo que es microbioma y que va muy enfocado a lo que les acabé de mencionar. Esto sí se los voy a empezar a leer. Dice, un microbioma es la comunidad ecológica de microorganismos comensales, simbióticos y patógenos que literalmente comparten nuestro espacio corporal. Miren que no sé, ahí esto está, digamos, como más enfocado este concepto a lo que acaba de mencionar de microbiota, ¿cierto? Ahí todavía no está integrado la otra parte que les mencionaba ahorita. Pero en el siguiente concepto uno va ya, digamos, como viendo cómo se van entrelazando lo uno con lo otro. Dice, el microbioma es la suma de los microbios y sus elementos genómicos en un ambiente particular. Miren que aquí ya no estamos hablando solo de los microorganismos, sino también de esa parte, digamos, de esas capacidades relacionadas a sus genomas, pues, como tal. Ahora dice otro concepto. Son los genes y genomas de la microbiota, así como los productos de la microbiota y el ambiente del huésped. Miren que aquí ya en este está integrando lo que les mencionaba entonces como esa tercera parte, no solamente lo uno, sino que es los microorganismos, los genes que acabo de mencionar y esas condiciones ambientales. Todo eso hace esa integración de lo que es el microbioma. Bajo esto tenemos esta imagencita que resumen básicamente lo que les estaba mencionando. Entonces, ¿qué es ese microbioma? Una configuración de microorganismos, ¿cierto? En la que hay, digamos, todos los que ustedes puedan, digamos, albergar. En este caso, bacterias, arqueas, hongos, protistas, algas. De hecho, aquí ni siquiera están involucrados los virus o los bacteriófagos, que también tienen una función bastante importante en la modulación de bacterias. Y ese teatro de actividad, que básicamente es como lo que pueden ellos hacer, que son, digamos, que tienen capacidad de producir ciertas, digamos, proteínas, ciertos lipopéptidos o algunos polisacáridos, ¿cierto? Y adicionalmente todo eso asociado a su material genético, ¿cierto? El DNA y el RNA. Y adicionalmente también hay que tener en cuenta que lo que les había mencionado ahorita, esas condiciones ambientales. Y teniendo en cuenta esto, que son capaces digamos que de producir, pues digamos que también a liberar al ambiente ciertos compuestos que me van a ayudar también a construir ese microbioma. En este caso, que son, digamos que van en función de la señalización o en la producción de, digamos, compuestos que me pueden inhibir el crecimiento de otros, así como lo que veíamos en el laboratorio de interacciones, que eran esos compuestos que producían
los bacillus o tricoderma también que me pueden llevar a controlar el crecimiento de otros. Entonces ahí está todo ese compendio de lo que es ese microbioma. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? No, profe. Bueno, gracias por responder. Entonces aquí, cuando vemos el microbioma, pues digamos de un humano, teniendo en cuenta todo esto de las condiciones ambientales, etcétera, vemos que el cuerpo de un humano tiene más de 1 millón de genes, pero los genes digamos que una persona son 23.000. ¿Qué me está dando a entender en esto? Que básicamente nosotros somos, digamos, como en términos de genes, somos más microorganismos que realmente el humano. Básicamente, las células humanas pueden ser el 25%, como ven aquí en este diagrama de torta. Mientras que el resto de células o digamos que de individuos están construidos a través de microorganismos como bacterias y hongos. Ahora, aquí hay una pregunta para los miedosos. No pueden, obviamente, cuando estén solitos, realmente no es que estén solitos, que les da miedo dormir solitos en la camita cuando están ahí en la habitación, ustedes están llenos de cosas, ¿cierto? O sea, uno está construido dentro de lo que son bacterias, virus, etcétera. Por ejemplo, en este caso, ácaros como el Demodex, que son, digamos, todos esos acompañantes que son algunos positivos, otros negativos y que siempre van a estar presentes para nosotros, pues, en el cuerpo, pero digamos que ese microbioma de alguna otra manera tuvo que construirse en un principio para cada persona. ¿Cuál es la manera de construirse o digamos de que nosotros obtenemos esa primera configuración de microorganismos? En un principio pues viene del nacimiento. ¿Por qué? Pues directamente por el canal vaginal pues de la mamá, ¿cierto? Entonces aquí hay unos detalles que creo yo que posteriormente iremos a hablar que, digamos, uno, y creo que eso es, pues, no sé, porque yo nunca he tenido un niño, ¿cierto? O sea, pero he leído por ahí que ahora a los niños les hacen un tipo de, pues que nacen por cesárea, les tienen que hacer como una especie de impregnación de los microorganismos que tiene la mamá en la vagina para que no salga con otra configuración de microorganismos distintos. Sería como un baño de esos microorganismos para que tenga esa primera configuración como debería ser. Entonces, eso es bastante importante porque esa es la primera, digamos que, enfrentamiento del sistema inmune para empezar a reconocer los microorganismos buenos de los malos. Y vienen directamente, en un principio, por la mamá, que puede ser, digamos, en esa parte en el momento del nacimiento y por la piel de la mamá. Después, digamos que la segunda manera de seguir, digamos que configurando esos microorganismos viene entonces de la leche materna, ¿cierto? Que también van a haber ahí unos microorganismos particulares en ese ambiente que luego también veremos más adelante. Yo creo que eso sería para la próxima clase, o si no, creo yo que puede ser el otro jueves o el martes siguiente estaríamos hablando pues, de ese tema. Y por último, pues ya vienen microorganismos que son del ambiente, ¿cierto? De quiénes están cerca de nosotros. Que el suelo, pues, ¿cierto? Cuando el niño lo dejan jugar en el piso, o que también viene de, digamos que de los parientes, no sé, de los tíos, de los primos, de los abuelos, o de las mascotas, ¿cierto? Entonces, es aquí donde de pronto empiezan de pronto, como que quisiera que vieran la importancia de cómo es construir un microbioma, cómo debe ser en comparativa y con el ejemplo que les voy a dar. Seguramente ustedes han tenido primos o hasta ustedes mismos que las mamás los haya de pronto sobre cuidado demasiado, que prácticamente no les gustaría y no que estuvieran en una bolita de cristal y que ni siquiera nunca los dejan jugar con tierra y suelo. Que muchas veces es como que los papás, los abuelos dicen, no, déjalo jugar con tierrita y suelo para que coja defensas. Eso de las defensas que suena ahí como tan particular, como que, bueno, sí, de pronto sin mucho conocimiento, tiene totalmente relación con este tipo de cosas. Es la manera en cómo nosotros empezamos a construir ese material, perdón, ese material no, esa configuración de microorganismos particulares que son beneficiosos para nuestro cuerpo. ¿A alguno de ustedes les ha pasado? Por ejemplo, en el caso mío, tengo un primo que cuando estaba chiquito lo cuidaban tanto que cuando era pues, obviamente más jovencito mantenía enfermo.
lo cuidan demasiado, no le van a tocar nada básicamente y se mantenía enfermo. No sé si a ustedes les llegó a pasar. Ahora yo comprendo que hay una probabilidad de que eso haya sido por ese evento. No sé si alguno de ustedes haya pasado o les ha pasado a ustedes directamente algo como eso. Profe, inclusive también a los bebés que pues nacen prematuros y no pues toca por cesárea y tampoco los alimentan con leche materna, pues tienden a ser un poco más sensibles a muchas otras cosas que otros niños, ¿no? Sí, seguramente, porque como se dan cuenta, todo va a cambiar completamente los microorganismos, porque pues una mamá tiene, digamos que en esa zona vaginal, los microorganismos particulares, ¿cierto? Pero si sale obviamente por cesárea, van a haber otros microorganismos distintos, o lo hemos dicho, no es que hayan otros distintos, le va a faltar los que estaban allá, porque por la mamá, obviamente por la piel y todo eso, pues obviamente le va a ir confiriendo o le va a ir dando al niño, pero los que estaban allá no los va a tener y eso le va a generar una desconfiguración que termina siendo, digamos que, bastante relevante para el desarrollo de ese sistema inmune más adelante. De hecho, con cosas que vamos a ir viendo, hay hasta enfermedades que básicamente son... que uno dice, bueno, ¿pero por qué? O sea, que usted termina pensando como que, bueno, es que eso es psicológico. Va a decir cualquiera que hay, digamos, como evidencia. Un trastorno alimenticio, que bulimia, que anorexia, y simplemente puede ser por una desconfiguración de microorganismos que también obviamente puede tener una relación en desconfiguraciones ya a nivel químico, obviamente, del cerebro, pero que también tiene ese arraigo donde no, de pronto no se tiene en cuenta, que son los microorganismos y cómo está esa configuración de la persona que está llevando allá digamos, que se esté presentando un tipo de desorden como esos, y que muchas veces de pronto eso no se tiene en cuenta cuando se está haciendo un diagnóstico. Usted básicamente, no es que usted está sufriendo de algún tipo de cosa y no vaya y lo medican, pues en este caso con algo psiquiátrico. O en este caso también, por ejemplo, en el caso de la obesidad, también puede tener una relación directa a esa configuración de microorganismos que pudo haber obtenido desde directamente hasta de la madre, ¿cierto? Que muchas veces ahí es casi que evidente que si la mamá o la familia son, digamos que gorditos, los hijos de ahí para adelante también van a ser gorditos. Algo tiene que ser ahí porque puede que estén alimentándose bien, pero hay que mirar esa configuración de microorganismos, cómo puede afectar, en este caso, el resultado o ese fenotipo pues, de la persona más adelante. Entonces, digamos que en este tema hay bastante por, digamos que, cortar y aprender, pues, del asunto. Bueno, teniendo en cuenta eso que les mencionaba yo a ustedes ahora, pues, digamos que nosotros todo lo que estamos haciendo desde que empezamos casi que las primeras clases, estamos hablando de esa parte de las interacciones. ¿Por qué? Porque las interacciones son, digamos que, bastante importantes para esa dinámica evolutiva y también coevolutiva dentro de un microbioma. Es decir, que de la persona, digamos que en una persona, cierta configuración de microorganismos o en una planta, en un animal, y esa relación que se están haciendo entre lo uno y lo otro va a llevar a que haya, digamos, la presencia de algún tipo de enfermedad o no, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que estas interacciones se asocian obviamente a esa comunicación que se dan entre todos los microorganismos, donde digamos que una especie o en este caso, como lo pongo acá, una sola célula, no solamente va a depender de su capacidad genética, o sea, de lo que puede hacer, digamos, a términos metabólicos, y tampoco de lo que, digamos, digamos, ese entorno que está alrededor de esa sola célula, perdón, sino que va a depender de todo lo que esté alrededor, ¿cierto? Que ustedes, si no lo ven un poquito más cercano a lo que estábamos haciendo en el primer laboratorio de interacciones, ustedes se dieron cuenta que habían algunos, está la cajita de Petri, donde estaba el crecimiento de una bacteria y por acá no crecía nada, ¿cierto? Que los otros crecen por el lado. Hay una interacción, ¿cierto? Puede ser negativa. O de pronto por aquí una y la otra por acá, simplemente creciendo por espacio. O hay alguna que otra ocasión que usted ve una colonia y usted cree que eso está puro. Y aquí pueden haber bacilos grandes y bacilos pequeños, sino que usted está viendo una colonia
y básicamente está pensando que es un microorganismo, ¿cierto? Ahí hay un tipo de sinergismo entre ellos. Entonces, ese entorno que está haciendo, digamos, alrededor va a tener, digamos que un efecto directo e importante. ¿Y qué es digamos que relevante ahí? Que dentro de un microbioma, un ambiente pues donde estemos mirando algún tipo de análisis, van a haber unas especies centrales, ¿cierto? Que tienen, digamos, una relevancia más importante. ¿Cómo lo podemos ver? Obviamente a través de este tipo pues, de análisis, de estudios de microbiomas. Y así como vemos, por ejemplo, en este caso, la imagen de la derecha donde pues en un principio pues nosotros, que es, digamos, es lo que ustedes seguramente han escuchado todo el tiempo, seguro cuando vieron microbiología general, van a ver esas interacciones, ¿cierto? Que son positivas, neutras y negativas, que es lo que normalmente uno estaría pues teniendo en cuenta. Dentro de esas positivas, pues obviamente estarían esos, digamos, como de cooperación. Y adicionalmente, pues digamos que van a haber relaciones de más fuertes que otras. Como lo vemos acá según esta parte de la imagen, donde están digamos que las líneas más gruesas. Si ustedes ven acá, las barritas más gruesas están indicando que esta población tiene una relación más fuerte o digamos en este caso beneficiosa con esta otra y con esta otra y con esta otra, menos con esta y mucho menos con esta, ¿cierto? Que esta está muy alejada. Esa terminaría siendo, digamos, ya no como una relación positiva, en este caso es una relación ya tipo neutra. Indiferentemente de si está o no está, no se interaccionan con lo otro. Y lo mismo con respecto a la competencia, ¿cierto? Entonces, entre la barrita esté más gruesa, indica que esta tiene más, digamos, o se pueden antagonizar más fuertemente entre ellas. Hay una competencia o antagonizar o competencia en este caso pues pasiva que es por espacio o nutrientes, a diferencia que esta otra. Todo este entendimiento de esas interacciones pues nos va a ayudar a ese modelado que es detrás de qué, de mirar digamos ese comportamiento que puede ser probablemente en las plantas pues o en los animales o en el humano, ¿cierto? Que uno ahí va dando a entender y comprender y que de cierta manera este tipo de análisis, uno lo debería, digamos, integrar, que aquí se ajusta bastante bien a lo que veníamos haciendo en el laboratorio con las comunidades sintéticas, que cuál es, digamos, como el fundamento detrás de qué, de intentar ver esa cooperación que se pueden dar entre algunas especies que yo elijo, en este caso para, digamos que controlar algún patógeno, como lo que vieron en el laboratorio, ¿ah? Que un Fusarium, que un Rhizoctonia o los del primer laboratorio que tuvimos pues como problemas con los microorganismos y por ahí a algunos les tocó, creo que fue con Coledotricus, bueno, etcétera, varios hongos que son asociados a patogenicidad en plantas. ¿Alguno de ustedes, muchachos? No, profe. Listo, entonces cuando estamos trabajando, digamos que con el microbioma, pues van a haber unas preguntas asociadas. Pues, en un principio, pues la primera pregunta es ¿quién hay? ¿Cierto? ¿Quién está ahí? La segunda es, pues, ya sé qué hay o qué puede haber ahí, qué están haciendo. Y adicionalmente, perdón, qué pueden hacer y adicionalmente qué están haciendo. ¿Cierto? Y nosotros tenemos varias herramientas para poder hacer ese estudio en un principio, ¿cierto? Para ver qué hay ahí. Nosotros qué podemos hacer, estudiar y mirar las células. ¿A través de qué? Pues, cultivando y haciendo microscopía, observaciones. Posteriormente, pues, ¿qué pueden ellos hacer? Ahí sí ya nos vamos a la parte molecular, aparecen herramientas como lo que miraremos en el momento, metagenómica, esto de metabarcoding o la metatranscriptómica, ¿cierto? Todo esto me ayuda a mirar ellos qué pueden hacer, como es digamos, la segunda pregunta. Y la tercera, que ya sí es más digamos que esa capacidad de lo que realmente están haciendo, pues aparecen otras herramientas como la metaproteómica o la metabolómica, ¿cierto? La una asociada a las proteínas y la siguiente a los metabolitos. Todo ese, digamos que esa construcción es intentar hilar, digamos que un poco más allá de tener, digamos, saber qué es gran positivo, gran negativo. Pues con eso usted realmente no hace nada.
interesante saberlo, a qué grupo está perteneciendo, pero en términos de esa construcción del microbioma, sea para un humano, sea para un animal o una planta, hay que intentar entender qué es lo que realmente están haciendo y casi que nos vamos en un fin último detrás de esto, ¿cierto? O sea, de los metabolitos, qué capacidad tienen de producir ciertos compuestos que me ayudan a la promoción de la salud de las plantas, de los humanos, de los animales, etcétera. Dentro de eso que estamos hablando ahí, de esos estudios que uno puede ir haciendo, también hay que entender esa parte de las interacciones, como les mencionaba ahorita, entre el microorganismo y en este caso un huésped. Aquí aparece lo que les mencionaba ahorita creo que era como en la primera diapositiva, en la de los paradigmas, que es el holobionte. ¿Y qué es el holobionte? Vuelvo a repetir, básicamente es la asociación de dos microorganismos que pueden ser, digamos, más asociados a los benéficos o como lo pongo acá, los simbióticos, con un macroorganismo o con un individuo como central, ¿cierto? Que en este caso puede ser un animal o una planta. Aquí hay que entender que si lo miramos por el lado de los microorganismos positivos, en un individuo, sea animal, repito, también pueden haber microorganismos patógenos, como lo ven en este caso acá, ¿cierto? Que también van a ser, digamos que en alguna que otra ocasión van a estar, digamos que introducidos dentro de los microorganismos asociados a un ser, ¿cierto? Y adicionalmente los patógenos, pues dependiendo de ciertas condiciones, también pueden aparecer los que son oportunistas. ¿Cierto? ¿A qué se refiere de pronto de alguna otra manera oportunistas? Que no solamente por estar ahí van a causar esa enfermedad, sino que van a depender de condiciones. En este caso pueden ir dependiendo también de esa configuración de microorganismos. ¿A qué voy yo? Si yo tengo un desequilibrio en mis microorganismos, ¿cierto? O sea, tengo un desbalance o algo, si llega un tipo de patógeno, pues hay más chance que se pueda adaptar y proliferar. Mientras que si yo tengo una configuración adecuada, si llega el patógeno, hay alta probabilidad de que no se pueda desarrollar. Entonces ahí está esa parte digamos que esos patógenos oportunistas. Esa configuración, que en este caso ya no se llamaría holobionte, termina teniendo un nombre parecido, que es el patoionte, ¿cierto? Que ahorita ni lo tocamos, que es como esos microorganismos dañinos o patógenos que entran dentro de esa configuración, pongámoslo entre comillas, normal del cuerpo de un individuo. En este caso, si lo ponemos pues en contexto pues, del humano. Ahora, dentro de esos positivos, pues aparecerán aquellos que son comensales, que también tienen digamos que una característica importante, o esos, pues, simbióticos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que estarían, digamos que prevaleciendo, como lo pongo en la diapositiva, todas las relaciones benéficas, ¿cierto? Que hay simbiosis obligadas. O algún tipo de herencia, pues, vertical o transferencia horizontal entre algunos microorganismos. O por la capacidad de lo que producen, ¿cierto? Que digamos que el uno produce ciertas cosas que me ayuda para que el otro pueda proliferar, ¿cierto? Una colaboración metabólica. Y todo eso, pues digamos en este caso, ese holobionte, digamos que estaría configurado por esos microorganismos benéficos que me ayudan, y digamos que detrás de qué, de mantener la salud del individuo, ¿cierto? Teniendo en cuenta esto, pues, ¿qué pasa cuando hay un desbalance, un desequilibrio? Hay algo que entonces ya va directamente a la producción de enfermedades, ¿cierto? ¿Y cómo se llama, digamos, cuando hay un desequilibrio? Se llama, y esta palabra no sé si la habrían escuchado, disbiosis. ¿Ya la habían escuchado? Sí, profe. Perfecto. Teniendo en cuenta ese término de disbiosis, también hay que mirar, digamos, como el antónimo a la palabra disbiosis, que es la eubiosis. ¿Esta sí la habían escuchado o tampoco, o no? No, que yo recuerde. Ok, entonces, por lo menos un concepto nuevo para ustedes. Cuando estamos hablando pues, de eubiosis, básicamente es una especie de como de resiliencia. ¿Por qué? Digamos que nosotros todo el tiempo podemos tener cambios, así como lo menciona acá, cambios en los microorganismos asociados a un ambiente, que puede ser por consecuencias directas
lo que yo esté haciendo. Que consumí, voy a decir aquí una cosa que es muy, muy particular, que probablemente a ustedes también les pasó, porque a mí me pasó desde chiquito, y es como cuando usted está enfermo de gripa y le dice, vaya, tome acitromicina. Entonces uno se va contento de tomar las 3 pastillas de acitromicina y dice que le quitó la gripa. Y si la gripa era de un virus, ¿ustedes qué opinan con la acitromicina? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le ocurre? Nada. Básicamente está matando microorganismos que pueden ser benéficos de su cuerpo, o sea, porque la citromicina no es un antiviral, es un antibiótico, ¿cierto? Entonces, no sé si a ustedes les pasó, a mí de chiquito sí, claro, me iba a tomar acitromicina que para una enfermedad, pues, digamos, como viral, y obviamente eso me acarreaba, digamos que dolor de estómago. Yo no sé si ustedes llegaron a tomar acitromicina en algún momento, que le dicen los papás, una tía, una prima, lo que sea. ¿Les llegó a pasar? Sí, profe, yo creo que sí, eso es muy común. Sí, es que yo creo que de los que estamos acá en estos momentos, que son 10, póngale al menos 8, pues la mitad, el 50%, hayan tomado citromicina alguna vez en la vida por una gripa. Que eso es una cosa pues como muy común acá, y obviamente el desconocimiento, que de cierta manera todo este tipo de cosas cuando están en este tipo de cursos es bueno para que lo vayan haciendo consciente y que lo vayan obviamente mencionando dentro de su familia, porque eso va calando la idea. En algún momento seguro algunos dirán, mentiroso, pero probablemente se les va metiendo las semillas, como esa película Inception, ¿cierto? Que usted le mete la semilla y eso después va generando algún tipo de cambio por lo menos en la concepción con respecto al mal uso de los antibióticos. Pero bueno, teniendo en cuenta pues esto de esos cambios que se pueden generar en algún tipo, digamos, de nicho o ambiente, pues, o en alguna microbiota asociada a un sitio, digamos que esos cambios se pueden, por decirlo así, revertir, es decir, volver a un estado que estaba antes, y a eso es lo que me refería, a esa capacidad de resiliencia. Entonces, cuando se recupera ese estado natural, estaríamos en un estado de eubiosis, es decir, ya tengo los microorganismos que son esa configuración, digamos que correcta, que no me estarían dejando la entrada de los microorganismos patogénicos, así como lo vemos en esta imagen. ¿Alguno hasta ahí? Bueno, sumo que no. No, profe. Entonces, gracias. Cuando hablamos ya de lo que es disbiosis, pues básicamente también se puede llamar como disbacteriosis, es ese desequilibrio, donde empiezan a haber cambios, cambios de cosas que hemos hablado casi todo el tiempo, ¿cierto? Casi cambios cuantitativos o cualitativos. En este caso, si yo hablo de cambios cualitativos o cuantitativos, ¿a qué términos me estoy casi que refiriendo directamente? ¿Cuál se acuerdan? Ninguno. Acuerdan de 2 términos básicos que hemos visto casi todo el curso: riqueza y abundancia. A eso se refiere, cambios cuantitativos y cualitativos. Cualitativos, obviamente, a los distintos, ante la riqueza, y cuantitativos es la abundancia de cada uno de los que estén ahí en esa configuración de microorganismos. Adicionalmente, también se pueden dar, digamos, esos asociados a esos desbalances, cambios también en la parte de lo que hacen, o sea, de esas actividades metabólicas, o en su efecto también en la distribución que pueden tener. Es ahí donde, digamos, entra ese concepto del patobioma, ¿cierto? ¿Por qué? Porque entonces si hay unos cambios, hay un chance de que entren algunos microorganismos que no son, digamos, benéficos, y por ende integrarse dentro de ese, digamos que microbioma o microbiota que está asociado a ese ambiente. Es por eso que, digamos, tener una adecuada diversidad de los microorganismos es bastante importante para esa prevención de enfermedades, por lo que les acabo de decir. Un desequilibrio me va a llevar directamente a que se genere pues un problema en los microorganismos, perdón, en el individuo pues que estemos en observación. Tenemos aquí una imagen.
¿cierto? O sea, la mitad del cuerpo está digamos que en equilibrio. ¿Qué estamos viendo ahí? Hay 4 microorganismos distintos. O sea, hay 3 bacterias y un bacteriófago. Aquí estamos en equilibrio, ¿cierto? O sea, antes estamos en eubiosis. ¿Qué pasa cuando hay la disbiosis? Aquí que estamos observando, o sea, en esta partecita de la imagen. ¿Cambió qué? La riqueza, la abundancia. ¿Cuál se imaginarían ustedes? Podría ser la abundancia, ¿no? Exacto, la abundancia, ¿cierto? En este caso está, por ejemplo, en este caso, pongámosle que es un Streptococcus. Miren ahí ya cómo aumentó la cantidad de Streptococcus ahí. O lo mismo en este caso, este tipo de bacilos, pues porque no estoy diciendo bacillus, sino bacilo, porque puede ser, digamos, no sé, así cualquier cosa, un E. coli, que aquí ya aumentó. Digamos que en su configuración normal era una, en su configuración ya de problema eran dos. El esporulado, que eso sí te puede ser un tipo de bacillus. Aquí ya habían dos y aquí ya hay uno. Entonces, una configuración de eso va a llevar completamente a enfermedades. Y, por ejemplo, en este caso, que problemas de la piel. O en este caso, pues, olores, pues, como en la axila o en los pies, etcétera. Eso va muy asociado a digamos que esas desconfiguraciones que se pueden presentar en el cuerpo humano. Ahora, digamos que esos estados de alteración que se pueden dar en esa composición, ¿cierto? Que llevan a esos estados pues, de disbiosis, como les mencionaba yo a ustedes ahorita anteriormente, pueden ser causados por nuestras propias acciones. Por ejemplo, en el caso de lo que les mencionaba ahorita, la citromicina, con la ingesta de antibióticos. ¿Por qué? Porque usted un antibiótico no le puede dar, digamos, razón de que es que él va a ir a atacar, él piensa y me va a ir a atacar solamente a estos microorganismos y los otros que pueden ser parecidos pero no dañinos, no les va a pasar nada, ¿no? El antibiótico va y mata lo que tenga que matar, que vea por ahí, indiferentemente, eso no piense. Entonces, ahí es donde empiezan a aparecer, digamos, como esas desconfiguraciones que nosotros mismos causamos. Y adicionalmente, también pueden haber, digamos, condicionantes que básicamente asociado a lo que nosotros comemos, es decir, la dieta, ¿cierto? Entonces, todo eso puede llevar a que se genere ese desequilibrio y ahí sí, los microorganismos patógenos puedan entrar a nuestro cuerpo y generar ya en este caso los daños que tengan que dañarse, una inflamación, etcétera. ¿Alguno hasta ahí, muchachos? ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Entendible? Bueno, ahora entramos a un concepto que se llama el principio de Ana Karenina. Esto básicamente está asociado vuelve al mismo punto, a las interacciones. Digamos que el principio de Ana Karenina es como está en esta flechita, donde dice, todas las familias felices se parecen. Cada familia infeliz es infeliz a su manera. ¿Qué me está dando a entender esto? Y lo voy a explicar con esta imagencita. Ahí la están viendo o le pongo zoom. Ahí se ve bien. Listo. ¿Qué estamos hablando aquí? Si ustedes dicen, todas las familias felices se parecen. Entonces, es decir, todos los individuos sanos, en teoría, deberían tener una configuración similar de microorganismos, como lo estamos viendo aquí en todos los verdecitos. ¿Cierto? Prácticamente igual. Cada familia infeliz es infeliz a su manera. Es decir, una persona puede tener una enfermedad por una desconfiguración de microorganismos y otra tener otra enfermedad distinta porque otra configuración va a tener, digamos que asociada. Y ahí lo están viendo en lo que estamos viendo en estos 3 individuos. Ustedes ven ahí que no tienen la misma riqueza y abundancia de microorganismos. Van a haber unas cosas que diferencian al otro. Entonces, ¿a qué lleva, digamos, esto? A entender esta frasecita que aquí hay. Los individuos disbióticos varían más. ¿Por qué? Por lo que les acabé de mencionar. En comparación de esos individuos sanos. Es decir, la configuración de microorganismos entre ellos va a ser muy diferente. Todos van a tener una configuración diferente dependiendo obviamente de la enfermedad que estén padeciendo, mientras que la configuración de los individuos sanos va a tener, digamos que una, entre comillas, igualdad.
¿Qué tiene, digamos, de importante esto? Que esa configuración de microorganismos es la que también va a tener, digamos, esa tarea de, digamos, de esa respuesta inmune que va a enfrentar respecto pues, a algún tipo de patógeno, ¿cierto? Entonces, digamos que eso va a ser más diferente y digamos que en configuración con respecto a los sanos, con respecto a los individuos que tienen esas, digamos que desequilibrios de microorganismos. ¿Qué lleva todo esto? Que generalmente digamos que todas estas desconfiguraciones van a causar ciertos cambios, ¿cierto? Van a haber presiones evolutivas y presiones de selección que han venido, digamos que elaborándose a través de tantos años y que algunas de ellas son, de hecho, influenciadas por el hombre. Y un ejemplo aquí, como lo pongo aquí en esta diapositiva, que es el caso del Helicobacter pylori. Esta era una bacteria bastante, digamos que importante, que causa, todavía obviamente hay personas que la tienen, causa enfermedades de tipo gástrico, que se llama, que puede ser llamada como la enfermedad del beso. No sé si alguna persona pues, ya lo reconocía, pues, de los que estamos acá presentes. Sí, profe. Ustedes saben que, digamos, ha habido mucho, digamos que intención de control y es uno de esos microorganismos que se ha ido reduciendo a través de los años. Y en este caso, ese es un microorganismo que puede ser, digamos, asociado a patogenicidad, pero de alguna otra manera, esas presiones de selección que hasta, digamos, de alguna otra manera el hombre influencia, también tiene unos efectos negativos que vamos a ir viendo en las diapositivas más adelante. Pero teniendo en cuenta esa selección natural, digamos que el fin último de la selección natural es favorecer esas relaciones que son beneficiosas. ¿Por qué? Porque si yo tengo un microorganismo que se me asocia a mí y es benéfico para mí, pues seguramente si yo estoy sano, digamos, soy niño, crecí, me reproduje, esos microorganismos se los pasé también a los hijos. ¿Qué va a pasar con ello? Que entonces se va a ir favoreciendo, mientras que el que de pronto tenga una desconfiguración de algunos de estos microorganismos y tenga algún tipo de enfermedad, puede irse a la muerte. Ahí es donde actúa la parte de la selección natural. Y básicamente por esas interacciones que les mencionaba ahorita. Y teniendo en cuenta esos desequilibrios que se pueden generar, es ahí donde entonces digamos que también se puede de pronto hacer como una especie de fallo en la matriz, donde algunos de esos microorganismos patógenos se pueden introducir, ¿cierto?, dentro de ese microbioma del huésped, porque no necesariamente todos los patógenos van a llevar a la muerte. Algunos de ellos seguramente van a generar algún tipo de enfermedad que puede estar uno padeciendo, pero no necesariamente uno se está muriendo. Simplemente permanece uno con la enfermedad y que eso es algo que iremos a ver un poquito también más adelante en la cuarta unidad. Ahora, teniendo en cuenta eso, ¿cierto? O sea, nosotros como humanos estamos viviendo en un momento donde ha empezado como a perderse esa diversidad de microorganismos y por eso aquí se los pongo en rojo. Desaparición de la microbiota. ¿Y a qué lleva eso? A que se empiezan a presentar algunas de esas enfermedades que se vuelven crónicas prevalentes. Todo directamente por nuestra misma actividad, ¿cierto? Porque estamos yendo a hacer que la diversidad se reduzca. Y cosas tan básicas como las que normalmente uno hace, ¿cierto? Uno dice, ay, mi madre, y lo que voy a mencionar pues en este momento, uno dice, venga, pero si eso es lo que nos recomiendan, a terminar de pronto a veces siendo malo. ¿A qué voy yo? Por ejemplo, en el caso de estar con una limpieza excesiva de todos los sitios. Sería, no, es que uno no puede dejar ensuciar, decir cualquier cosa, el mesón de la cocina o la nevera o etcétera. ¿Qué va a pasar con ello? Que como usted está limpiando todo el tiempo, está eliminando cualquier configuración que tenga benéfica al ambiente al que usted esté mirando esto, que le está haciendo estos eventos. ¿Qué va a pasar con ello? Que hay una alta probabilidad de que es recolonizado por microorganismos que puedan tener algún tipo de patogenicidad. Y ahí es donde empiezan a aparecer varios detalles importantes que hasta la final de pronto sean razones o causas por lo que, digamos, uno ve también esos problemas en los hospitales, ¿cierto? Que si en los hospitales se dan cuenta que es un ambiente que debe estar muy limpio
pero así esté muy limpio y todo, hay bastante montones de gente que se enferma por alguna, de hecho, voy a decir cualquier cosa, que eso sí es un ejemplo que fue alguien que yo conocí que se murió hace poco, que lo entraron al hospital a operarlo de una rodilla, se contagió con una bacteria multiresistente y se murió, ¿cierto? Y se supone que es un ambiente en teoría bastante limpio para que pasen estas cosas, pero ahí es donde empiezan a aparecer estos detalles. Ese patógeno no es fácil de poderlo eliminar y tras de eso se vuelve resistente a antibióticos. Ahí empiezan a pensar, uy, ¿hasta dónde nos tenemos que ir? O hasta dónde fue tan malo llevar es todos los ambientes a una limpieza tan excesiva. Y adicionalmente, también uno lo puede mirar en el caso de los animales, perdón, de las plantas, que digamos de donde sacamos nuestro alimento. Nosotros también tenemos que mirar cómo se hace ese manejo y cómo son las estrategias de siembra para intentar favorecer las interacciones benéficas entre los microorganismos y que no se pierdan en el tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de esa pérdida de microorganismos donde pues hay una mamá, ¿cierto? La mamá, pues, como les mencionaba ahorita, de entrada le entrega, digamos, una configuración de microorganismos al bebé y adicionalmente el bebé también se configura en su, digamos, estructura microbiana lo que el contacto que tenga, sea con el suelo o con los parientes, pues, el tío, el abuelo, primos, etcétera. Eso lleva a tener una configuración, digamos que adecuada a esos microorganismos. ¿Qué es lo importante de ello? Que lleva a ese desarrollo de esa inmunidad innata. Si yo tengo una inmunidad innata bien desarrollada, me lleva directamente a favorecer, posteriormente, pues ya para la adultez, a una inmunidad adaptativa que en términos de ello, que va a tener una mejor respuesta en términos de cuando ya estamos, digamos que enfrentando algún tipo de infección. Mientras que por el contrario, y esto pues hablándolo en generaciones de antes, pues cierto, lo que estamos viendo ahora es, digamos que esa reducción de esos microorganismos, ¿cierto? Ya no hay tantos microorganismos que se pasen de la mamá al bebé, ni siquiera de los parientes ni del suelo al niño. ¿A qué lleva eso? A una configuración pobre, es decir, ¿aquí qué está pasando? ¿Bajo en qué? ¿En riqueza o abundancia? Riqueza. Sí, básicamente ahí no estaríamos mirando términos de riqueza. ¿Por qué? Porque se perdieron varios de los microorganismos que puedan tener algún efecto. ¿Qué lleva a eso? A que esa inmunidad innata no se desarrolle, a que me afecte directamente la inmunidad adaptativa, y si se me afecta la inmunidad adaptativa, posteriormente entonces ya la respuesta a algún tipo de enfermedad va a ser, digamos, más, digamos que directa y fuerte, ¿cierto? Va a haber más incidencia de esas enfermedades, digamos que posteriores en la adultez. ¿Alguno de ustedes, muchachos? No, profe, todo claro. Listo. ¿Cómo en el tema? Muy difícil, está fácil, entendible. No, este sí está entendible. Bueno, es que este sí está entendible. Me hizo reír. No, es que la estadística sí es un poquito más complejo, la verdad. Eso sí, no hay nada que decir. Y más pues que a ustedes no les toca tanto ver esa parte estadística. ¿Ustedes ven bioestadística también o no? Sí, pero también muy difícil. Sí, no, y ahí sí los comprendo porque a mí también obviamente cuando me tocaba uno básicamente es como cuando ve matemáticas de colegio, usted pasa eso pues como el examen y después ya no se acuerda de nada. Pero bueno, aquí ya me estoy yendo por otro lado. Bueno, ¿qué pasa entonces con esos estudios del microbioma, todo esto que veníamos haciendo pues aquí y que esos problemas de salud que se pueden generar? Ahora se están hablando de hacer, digamos, como unos tipos de tratamientos personalizados con esos microorganismos. Y en términos de lo que es agricultura, se habla de agricultura de precisión, es decir, digamos que utilizar algo como lo que veían ustedes en la clase en el laboratorio pasado de comunidades sintéticas con una configuración de microorganismos que me favorezcan algo muy puntual en un tipo de cultivo. O en su efecto, también lo podemos ver en el humano, ¿cierto? Medicina personalizada, es decir, yo puedo ir a configurar digamos que los microorganismos de mi cuerpo
de alguna manera para resistir algún tipo de enfermedad. Es decir, yo tengo esa posibilidad de poderlo hacer. ¿Y por qué se habla, digamos, que esos tratamientos personalizados? Es porque, digamos, yo como individuo y ustedes como individuos, y con, digamos que con sus microorganismos que están asociados, no van a tener la misma respuesta a la introducción de un microorganismo, ¿cierto? O sea, puede que en alguna que otra ocasión la mayoría fue muy buena y para uno que otro fue enfermarse más, que eso puede, digamos, ocurrir de hecho hasta con los mismos probióticos, que es un tema que también vamos a tocar ahorita, ¿cierto? Que no necesariamente a todo el mundo le va a, entre comillas, a caer bien. ¿Y eso por qué se da? Pues porque todo lo que yo introduzca entra dentro del juego, que ya les he mencionado todo el tiempo, ¿cierto? Las interacciones, donde entonces ese microorganismo va a tener que ir a interactuar con su hospedero, va a tener que ir a mirar cómo es el ambiente al cual va a tener que enfrentar y adicionalmente a relacionarse con los otros que estén por ahí. Entonces, todo eso va a llevar digamos, que se genere la respuesta. Y obviamente no todas las personas tenemos las mismas configuraciones de microorganismos. Hay unos que pueden tener unas cosas, otros otras, y eso es una cosa bastante importante que lleva a este, digamos que a este problema cuando se puede generar alguna enfermedad, ¿cierto? Por ese tipo de ensamblaje que tenga. Si ustedes ven acá, en los enfoques, en un principio, digamos que nosotros hace años hablábamos de que uno puede tener, digamos, como manejo de la dieta. Y algo que vamos a hablar también un poquito más adelante, creo que en la próxima clase, es algo que se llama el trasplante de, de microbiota fecal. ¿Lo habían escuchado? Que está la sigla, FMT. ¿Nunca lo Sí, habían profe. visto? Sí. Ah, Sí, señor. Sí, lo he escuchado. listo. Básicamente, pues no es que a uno le estén inyectando pues, la materia fecal de otra persona. Literalmente es, yo tengo un individuo sano que, digamos, les traigo los microorganismos que tenga pues o su configuración de microorganismos, digamos que le elimino esa materia fecal, toda la materia orgánica pues básica y digamos que construyo una especie de cápsula con esos microorganismos y posteriormente al individuo sano le introduzco esos microorganismos para reconfigurar y tratar, por ejemplo, algún tipo de enfermedad que la más clásica que se habla, la enfermedad de Clostridium difficile, que es como donde más ha habido resultado con ese trasplante de la microbiota fecal. Entonces, ese tipo de cosas han venido, digamos, hace algunos años, ¿cierto? Y detrás de ello, vamos es posteriormente, o el fin último, es a la medicina de precisión, que son, digamos, en este caso más puntualizadas. Y algo parecido está sucediendo en el caso de las plantas. En un principio yo puedo decir, no, yo les manejo el suelo a la planta o al cultivo, qué nutrición, etcétera. Después ya aparecieron que, no, hay microorganismos que están haciendo, digamos, acciones. Entonces yo le introduzco, no sé, una enmienda orgánica que tiene microorganismos que me ayuda al crecimiento, listo. Pero posteriormente se empezó a hablar de esos inoculantes de un solo microorganismo, que también han tenido un efecto positivo en el mundo, pues en el área pues, de la agricultura. Pero ahora, digamos, como el paradigma está por acá, intentar hacer esa agricultura de precisión donde estaría involucrada la microbiología, pues, en este caso, pues, pongámosle microbiología de precisión, aunque no sé si el término, pues, exista tan puntual, pero estoy intentando, pues, es como demostrar hasta dónde entonces podemos avanzar. ¿Para qué? Para tener entonces esos tratamientos indicados y muy puntualizados a lo que queramos hacer. ¿Y todo detrás de qué? De la construcción de ese concepto de una sola salud. Cuando hablamos de ese concepto de una sola salud, pues hay que tener en cuenta que tenemos que ir más allá, no solamente tener, pues como vernos nosotros, que los microorganismos asociados al hombre, no, hay que tener en cuenta que muchos de los microorganismos que nosotros tenemos también interactúan con otros ambientes, es decir, con otras, pues en el caso, no sé, con los animales, con las plantas. ¿Por qué? Porque todos estaríamos, digamos, en constante contacto con ellos. Y esto lleva
a que si hay una influencia, ¿cierto? Digamos que directa a construirse esta frasecita. Un medio ambiente saludable promueve humanos saludables. ¿Detrás de qué va eso? De que, digamos, si yo tengo un ambiente bueno, está bien en términos de lo que he hecho el humano ha destruido por tantos años, que es algo que directamente nos estamos autoafectando y que muchas veces las personas de pronto pasan por alto. Que ahí donde está el ámbito de cada uno, pues, con respecto a su huella, pues, de contaminación que deja en este mundo, básicamente. Y detrás de esto, estamos con ese concepto que les acabo de mencionar, que es el concepto de una sola salud. Y aquí vemos una imagen donde básicamente estamos viendo toda esa interacción. Todo lo que esté pasando en la salud animal, ¿cierto? Me interactúa directamente con la salud humana en términos de la alimentación, etcétera. Y adicionalmente, lo de estos dos depende también del ambiente, ¿cierto? Y el ambiente se ve afectado por alguno de estos dos también. Todos estarían como una especie de interacción tripartita y que es esa construcción de ese concepto de una sola salud. Muchachos, ustedes verán si dejamos acá o pues porque ya siempre, no sé si empezaron a las 4:10 o avanzamos otro poquito. Ustedes deciden, quedan 7 minutos. Todos se durmieron. Profe, Sí, podemos profe, dejar podemos hasta dejar acá. hasta acá. Listo, muchachos, yo creo que dejamos hasta acá. Nos veremos entonces el martes en el parcial y el otro jueves seguimos entonces con este tema ya partiendo aquí de la parte de los probióticos. Así que Listo, bueno, espero profe. que pasen una feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego. Listo, chao. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Listo, chao, con gusto.